Muy bien, seguimos aquí en Todos Dicen Todo, 18:33 en la República Argentina. Vamos a estar en comunicación ahora nomás con Nicolás Dibiase, que es médico especialista en clínica, hepatología, diploma de honor de la UBA, cofundador de la red de profesionales para el estudio del cannabis, ¿sí? ReproCan. ¿Cómo estás, Nico? ¿Nos estás escuchando? Buenas tardes, Flor, Muy buenas amigos de Vorterix. tardes. ¿Cómo Buenas. estás? Muy bien, por suerte, muy bien. En Nos la mitad de la alegramos. semana, Tal cual. sobreviviendo. Te estamos interrumpiendo ahí en tus momentos de consultorio. Gracias por estos minutos que nos cedes. Por favor, no es para nada. Terminé consultorio igual hace un ratito, no Bien. tanto, pero sí, viste que tuve 2 videoconsultas, pero bueno, las pude hacer desde casa. Muy bien. Viste, lo que heredamos de la pandemia, Tal la cual. posibilidad de ver a alguien de Córdoba, ver a alguien de Capital Federal estando acá. Ni Así que hablar. bueno, y el apellido es Dibiase, no Debiase, Perdón, Dibiase. Dibiase. Lo tengo No, escrito por bien, pero en el favor, apuro, viste que uno, los no nervios. pasa, ahí está, no pasa nada. Si siempre yo me río con mi apellido, me ponen, la variante más común es Dibiasi, Ah, mira, Dibiasi es la variante más mira, común. tal cual. Y quiero sumar una cosita, que Sí, yo soy muy fanático de Michael Jackson y hace sí. poco escuché La Ley y la Trampa del Ajá. Chaqueño Palavecino cantada por Michael Jackson. Wow, Sí, la hay vamos un a buscar. montón. Tremendo, tremendo. Qué O sea, grande. no lo podía creer, porque primero Michael no cantó, tiene una sola grabada en castellano, y es Sí, por fonética, no claro. entendiendo nada, y acá la canta Sí. bien, bien No, es tremendo, tremendo. Así que Tremenda. estaba escuchando que estaban hablando de eso. Sí, 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 sí. Pero bueno, en esta ocasión te estamos molestando para, bueno, hablar sobre cannabis y ansiedad. ¿Cómo se vinculan, no, estas dos palabras? La verdad que es un tema, ambos dos por separado son temas gigantes, y más en estas épocas, ¿no? También nos escuchaba del vivir aquí, la hora y demás. Porque hay una definición rápida de ansiedad que siempre la escuchaba de un profesor psiquiatra, que es un exceso de futuro o un exceso de pensamiento en el futuro, ¿no? Y llamaba a la depresión como un exceso de pasado, ¿no? Un exceso de melancolía, y al estrés como un exceso de presente, porque ustedes decían, vivamos el presente, pero tampoco nos exacerbemos con vivir demasiado presente y querer hacer de todo, porque nos puede generar también estrés el mismo presente. Y la ansiedad es un síntoma, vamos a decirlo de alguna manera, o es una respuesta que puede ser normal del cuerpo frente a una situación determinada. Uno puede sentir ansiedad antes de rendir un examen, antes de decirle algo a alguien, ansiedad antes de subirse a cantar un escenario, pero la ansiedad puede volverse un problema de salud cuando está exacerbada, y sobre todo cuando viene acompañada de lo que se llaman crisis de pánico o crisis de angustia o crisis de ansiedad, en donde se ve un poco deteriorado, donde se altera mucho la calidad de vida de la persona. ¿Por qué? Porque la persona empieza a tener muchos síntomas secundarios a esta ansiedad. Y sobre todo, los que hacemos medicina, los que atendemos pacientes, los que escuchamos a personas, vemos que en el post-pandemia y en el intrapandemia también, dentro de la pandemia y en el post-pandemia, la verdad es que la pandemia que quedó es de ansiedad. Ni hablar. Entonces, vemos por todos lados que hay diferentes herramientas para poder batallar, para poder tratar la ansiedad, y aparece el cannabis como una opción, entendiendo al cannabis como una planta que tiene cannabinoides, que son moléculas presentes en la flor de la planta, y que esas moléculas, algunas de ellas, tienen función ansiolítica. Esto quiere decir, bajan la ansiedad. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí, perfecto, perfecto. clarísimo. Buenísimo. Acá hay que hacer una salvedad para el que está escuchando, porque dice, che, pero ¿qué, Nico? ¿Fumarte un porro te baja la ansiedad? Bueno, ahí hago unos puntos suspensivos y digo lo siguiente. Cuando uno habla de uso terapéutico de cannabis, habla de 2 vías de administración. Una vía oral, que el muy famoso es el aceite de cannabis, o la vía inhalatoria, que lo más famoso es el cigarrillo de cannabis o porro, o la vaporización, que es
inhalar cannabis como un nebulizador, pero no hay humo. Es igual que fumar, pero sin humo, que es la variante más terapéutica dentro de lo que sería inhalar cannabis. Aunque igual en muchos pacientes también les recomendamos en ciertos contextos también fumar cannabis o marihuana, que es el término cultural, para uso terapéutico. Cuando hablamos de aceite de cannabis, el aceite más común que se encuentra en la calle dando vuelta, el que se fabrica artesanalmente en la casa que cultiva, es rico en THC. El THC es el que le otorga el poder psicoactivo a la planta. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tomo un aceite, pero sobre todo cuando se fuma, se utiliza por vía inhalatoria, el cannabis genera una alteración de la percepción del ambiente. Eso es el poder psicoactivo. El THC, que es lo más común presente en la planta, tiene un efecto doble. En algunas personas puede calmar la ansiedad, pero en otras personas puede aumentar la ansiedad. Es por eso que el cannabinoide más amigable para la ansiedad terminó siendo no el THC, sino el CBD, el CB larga D. No sé si escucharon Bien. hablar de ese cannabinoide, se ha hecho muy famoso. La verdad es que las plantas tienen muy poca cantidad de CBD, por eso cuando uno quiere tratar a un paciente con ansiedad y cannabis, tenemos que habitualmente probar primero con plantas que tengan primordialmente contenido de este CBD, ya que puede ser muy bueno para bajar la ansiedad, tanto en formato aceite como en la vía inhalatoria. Bien, y yo lo que me pregunto, ¿no? Es, bueno, el paciente se acerca al consultorio, te manifiesta que está sufriendo, supongamos, un cuadro de ansiedad, y es ahí donde se lo diagnostica y se empieza a hacer este plan de tratamiento. ¿Existe algún tipo de acompañamiento también con el paciente? ¿Cómo funciona? Excelente. Entonces, ahí ya nos vamos a una pregunta más grande, que es cómo se aborda la ansiedad en un consultorio médico o en mi caso, cómo abordo la ansiedad cuando viene un paciente a consultar. Por eso yo hago clínica médica, no hago psiquiatría, pero le doy mucha bola a la parte psicoemocional. Me parece que es muy importante porque creo que es básicamente la madre de todos los problemas, la estructura psicoemocional, asociado también a la herencia genética, a las cuestiones medioambientales, a las cuestiones de consumo y demás. Pero en líneas generales, a mí me viene a ver mucha gente que tiene muchos síntomas, entre ellos ansiedad. Y la ansiedad, según la escuela clásica de cómo abordar, la escuela clásica quiero decirle a la que no considera al cannabis, bueno, para la ansiedad, cuando una persona tiene un trastorno de ansiedad, o sea, Sí. cuando la ansiedad se volvió un problema que altera la calidad de vida, en ese caso, lo que se hace es recomendar un tipo de psicoterapia que se denomina cognitivo-conductual. Cuando uno habla de psicólogos o de Ujú. psicología, hay diferentes ramas de la psicología. Está el psicoanálisis, está el humanismo, está el cognitivo-conductual, está el existencialismo. Bueno, una de las que más tiene, de las ramas de la psicología que más peso tiene para poder ayudar a la ansiedad, es la psicoterapia cognitivo-conductual. Y esa rama clásica de la medicina te dice que esos síntomas los puedes tratar con algunos psicofármacos. Bien. Nombro algunos conocidos que la gente seguramente sabe, como puede ser la sertralina, la paroxetina, la fluoxetina, el escitalopram, el clonazepam, el alprazolam, el diazepam. Son medicamentos que son ansiolíticos, son sedantes, pero lamentablemente existe el riesgo de que la persona pueda volverse como dependiente al medicamento. Y esto es algo que el cannabis no tiene. Entonces, cuando una persona viene a mi consultorio, a Casa Planta, Sí. que es nuestro consultorio, con esta situación, uno le ofrece todo el abanico de posibilidades, porque hay personas que desean intentar un tratamiento con un derivado de la planta cannabis y hay personas que desean hacer un tratamiento clásico, Tal hay cual. personas que solamente desean hacer la psicoterapia sin consumir ni cannabis ni psicofármacos. Entonces, va a dependerle de lo que desea la persona. En el caso de que desee utilizar cannabis, hoy en día se permite cultivar cannabis o si la persona está inscripta en el ReproCan, que es un registro del Ministerio de Salud,
puede haber un cultivador solidario que le cultive. Bien. O también muchas ONG, como las presentes en Bahía Blanca, pueden funcionar como especie de cultivador solidario y brindarle el aceite o el derivado canábico que la persona necesite. ¿Por qué? Porque en este momento está prohibido por ley la venta de cannabis, aunque en Bahía Blanca y en toda la Argentina destapas una baldosa y hay alguien vendiendo aceite de cannabis. Exacto. Pero bueno, siendo estricto con la ley, eso no está permitido. ¿Por qué? Porque no está regulado por el momento. Se va a regular dentro de poco, ya que se creó la agencia regulatoria para el cannabis medicinal y el cáñamo, que empezó a funcionar hace muy poquitito, que sienta las bases para la futura industria canábica argentina. Pero hoy por hoy, Flor, Sí. el paciente todavía no tiene, como aquella entrevista que me hiciste en aquel momento, el paciente hoy por hoy no tiene facilidad para el acceso al cannabis. Tal Por cual. eso seguimos luchando para que haya una industria canábica y para que el paciente pueda tener una cobertura, tanto sea del Estado como de una obra social o de una prepaga, para su tratamiento. Ni hablar ¿El que cannabis sirve para la ansiedad? Sí, puede servir, pero no es de tan fácil acceso. Perdóname. No, pensaba en vos desde tu óptica del consultorio, qué es lo que, digamos, qué tipo de público es el que más ves afectado por la ansiedad. Porque uno dice ansiedad y todos creo que en mayor o menor medida sufrimos ansiedad, pero ¿cuál es tu estadística personal en lo que es consultorio? ¿Qué ves? ¿Cuáles son los recursos más elegidos también Entre para...? 20 y 40 años. Entre 20 y 40 años entre 20 y 40 años, entre 18 y 45 años, si querés hacerlo un poco más extenso, pero es algo de un poco, yo tengo 36 años, es algo de un poco de nuestra generación, más o menos 10, 15 años. Creo que tiene que ver también con un modelo de consumo y un modelo de vida instalado hace mucho tiempo, en donde hay una demanda que es satisfecha instantáneamente, como puede ser, che, ¿cómo se arma una caja de tal cosa? Ah, lo busco y lo encuentro enseguida. En un minuto tengo la respuesta a eso. Y la vida, en la gran mayoría de las veces, en un minuto no tenemos la respuesta de nada y hay que atravesar momentos de tristeza, de angustia, de soledad, de diferentes cuestiones, pero lamentablemente nuestra generación y las generaciones contiguas les cuesta mucho atravesar esas situaciones y la ansiedad gana terreno muy fácilmente. ¿Por qué? Porque la frustración está a la vuelta de la esquina todo el tiempo. Exacto. Cuando uno escuchaba la historia de sus abuelos o de sus padres, veía que había como una cuestión de luchar por lo que se quería, toda la generación que quiso hacer una revolución en donde estaban. Nuestra generación es una generación muy consumidora, muy consumista y de el tener el placer cubierto casi instantáneamente. Y la vida no es así. Entonces creo que en esa mezcolanza, en ese contexto, es donde aparece la ansiedad como un problema de salud cada vez más frecuente y sobre todo, por lo menos en mi estadística de consultorio, es lo que en ese rango de edades es donde más se ve. Lo que se ve. Bueno, Nico, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo. Sí, estábamos conversando, como decíamos, con el médico Nicolás Dibiase, especialista en clínica, hepatología y también miembro de ReproCan. Así que bueno, te mandamos un abrazo enorme y gracias por todo. Gracias, chicos, por la invitación. A su disposición. Un abrazo enorme. Por favor, recordamos a todos aquellos que, bueno, tengan algún conocido, familiar o alguna persona que esté sufriendo problemas que tienen que ver con el consumo. Existe una línea de ayuda que es la 141. Vamos a despedirnos con una canción que está vinculada, bueno, a la faceta de músico de Nicolás, que pertenece a una banda que es Big Mama, gran banda. Y bueno, tenemos una canción para cerrar este bloque que se llama Somos Mundos. La disfrutamos. Puedo darte cada detalle, caminarte con discursos y frases,
que lo bueno que escapó, que lo bueno que pasó, me pagaste por el mismo final. Pienso que no entendía tu parte, viste que lo que duro de esta parte, ya no salta la canción, ya no pido por favor, preciso fracasar una vez. Pintamos colgados, reímos un rato, cambiamos soltando. Esta es nuestra voz, sol entre el montón. Somos mundos, derribando todos los muros. Fuimos parte de lo profundo, primaveras quemando la ciudad. Siento que tu camino es más grande, derribas de las trampas de tu mente. Ya no salta la canción, ya no pido por favor, preciso fracasar una vez. Pintamos colgados, reímos un rato, cambiamos soltando. Esta es nuestra voz, sol entre el montón. Tápalo, bésalo, cálmate mi vida, no, di que no. No es un viaje para dos, di que no. Esta es nuestra voz, sol entre el montón. Somos mundos, derribando todos los muros. Fuimos parte de lo profundo, primaveras quemando la ciudad. Tápalo, bésalo, cálmate mi vida, no, di que no. No es un viaje para dos, di que no. Esta es nuestra voz, sol entre el montón. Somos mundos, derribando todos los muros. Fuimos parte de lo profundo, primaveras quemando la ciudad. Somos mundos, derribando todos los muros. Fuimos parte de lo profundo, primaveras quemando la ciudad. Somos mundos, derribando todos los muros. Fuimos parte de lo profundo, primaveras quemando la ciudad. No sé si tengo tanto crecimiento espiritual, no soy una persona que medite demasiado, pero lo que sí intento, y es algo que me parece que a esta altura incluso de mi vida tiene cada vez más sentido, es vivir el aquí y el ahora, porque realmente no hay mucho más. Y nuestra mente ansiosa occidental hace que pensemos siempre para adelante o para atrás, pero nunca donde estamos. Hay que estar ahora, disfrutando ahora. Muy bien, así es, disfrutando el ahora aquí en Todos Dicen Todo, 18:52 en la República Argentina. Ya vamos cerrando el programa, pero bueno, antes que nada yo les prometí una data, el Día del Rock, curiosidades. ¿Ustedes, algunos sabe cuándo se celebra el Día del Rock? Yo no tengo idea. No. Muy Ni bien. idea. Vinimos para aprender también. Muy bien, Sí, vamos. nosotros somos oyentes también.
Ni hablar que sí. El Día del Rock se celebra el 13 de julio, ¿sí? En todo el mundo. Y esto ocurrió y se estableció desde 1986. ¿Por qué? Bueno, ustedes se preguntarán. Esto fue en honor a un mega evento del año, ¿sí? Un recital súper emblemático. En realidad fueron 2 recitales a la vez que se desarrollaron. Uno fue en los estadios de Wembley, en Londres, y el otro en John Kennedy, en Filadelfia. La idea era convocar a grandes artistas de la época, porque ellos lo que querían era recaudar fondos para la lucha contra el hambre en Etiopía. Porque en esos años había una región árida allí en el norte de Etiopía que se la denominaba el infierno de la tierra, y por la falta de alimentos y la poca agua provocó esto la muerte de muchísimas personas que justamente murieron de hambre. Entonces se le ocurrió esto a una persona que dijo, bueno, hagamos un recital convocando a grandes figuras. Entre ellas estaban Sting, Phil Collins, Paul Young, U2, The Beach Boys, Dire Straits, Queen, David Bowie, ¿sí? Y realmente fue un mega recital que la recaudación... Sí, Agus. No, que bueno, ese es el recital famosísimo de Queen, que aparece en la película, que es la escena final, que es terrible. O sea, vos ponés los 2 videos, el original y la actuación, y es lo mismo. Es increíble. Y la recaudación de este recital superó los $100 millones. Tremendo. Sí, en el concierto en ese entonces fue retransmitido en directo vía satélite en más de 72 países, ¿sí? Que para la época también, bueno... Sí, para el año es un montón. 1985, como decíamos, y fue uno de los eventos musicales más vistos en todo el mundo. Y este recital se llamó Live Aid, ¿sí? Pueden encontrar la lista de estas canciones, de estas versiones. El recital está subido a Spotify, o sea, ustedes pueden poner la playlist y escuchar, y van a realmente teletransportarse a aquel momento. La verdad es que esta gran convocatoria, participación de artistas, logró que el evento resultara, como decíamos, de gran éxito y marcar esta historia musical, y también la ayuda, ¿no? De que los artistas unidos y que de alguna manera puedan lograr esta recaudación tan importante y se pueda ayudar a las personas. ¿Cómo se coparon bandas gigantes a tocar en este recital que, bueno, era benéfico y llenó un Wembley, que, bueno, era el viejo Wembley? O sea, exacto. Después se remodeló, pero terrible. O sea, el estadio lleno, al menos el de Inglaterra, el que conozco, el que vi. Sí. Y todas estas bandas mundiales que fueron. Exactamente como decíamos, porque se hizo en los estadios, como vos mencionabas, de Wembley en Londres y en John F. Kennedy en Filadelfia, ¿sí? Que fueron a la vez que se realizaron estos recitales, y como decimos, de grandes artistas. Quería ver si acá encontraba, porque yo lo tenía apuntado. En realidad, la persona, el organizador del evento, que fue, digamos, a quien se le ocurrió. Tuvo más versiones el Live Aid. Sí. A través de los años. Exacto. Recuerdo un recital de Robbie Williams también, repleto, y tiene ese logo característico, que es la forma de África con la guitarra mezclado. Sí, realmente está muy bueno. Yo estuve escuchando toda la playlist de este recital y es increíble. De hecho, vamos a cerrar este momento de un poco efeméride, ¿no? De saber, no del día de hoy, pero bueno, del Día del Rock, entonces, que se celebra todos los 13 de julio. Y vamos a cerrar con una canción de lo que fue en ese momento la versión de Footloose por Kenny Loggins. Escuchamos.
Muy bien, tremenda versión de Footloose por Kenny Loggins, como mencionábamos en este recital de 1985. Juli, me traes data del fin de semana. ¿Qué va a estar pasando aquí en Bahía Data Blanca? rápida. Este fin de semana, fiesta de la primavera. Wow. Impecable. Llegó. El sábado 16 va a estar Non Palidece, Verde Vibración, Pollera Pantalón, DJs residentes, Disis Tecno, Bernu y Martini. Y el Ajá. domingo 17, A ver. otras impecables. Guasones, Bien. Soldados sin Careta, Coco Soul, Proletarios, DJs residentes también, como Lautaro Molina y Roley. Así que Tremendo. están todos invitados. Sí, va a estar Tremendo. bueno. Impecable, hermoso. Muy copados, llegó la primavera. Bueno, chicos, nosotros vamos llegando también, pero al final del programa, Al ¿lo final. disfrutaron? ¿Cómo lo No, se pasaron? pasó rapidísimo, me parece. Muy rápido, muy lindo. Llevadero, Llevadero. Sí, Muy sí, eso bien. como llevadero. la música manda. Tal cual. Bueno, agradecemos a esta nueva casa que es Vorterix, gracias a nuestros operadores Vikingo, Flora y unos capos bancándonos. Esto fue Todos Dicen Todo. Quédense ahí sintonizando que ya llega Congo Belga de la mano de Víctor Mancilla y Matías Bellito. Así que quédense ahí y chau. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Se me hace